el paciente no tiene neumocito tipo 2. Aquí hay un neumo 2, miren, ese. Este de aquí no tiene. Tiene un epitelio cuboideo. De hecho, ni siquiera tiene neumocitos tipo 1, que son los más flacos. Tiene un epitelio cuboideo. No tiene neumo 1, menos tiene neumo 2. Y si se fijan en la distancia entre el espacio aéreo, esto sería espacio aéreo, el espacio aéreo y los capilares, la distancia es enorme. Miren, miren, están súper alejados, miren. Los capilares del espacio aéreo. En cambio, cuando el niño va madurando y tiene 32 semanas de gestación, todavía no está de término, pero ya harto más grande, ¿sí? Aparece, si ustedes se fijan, el epitelio, los neumo 1, que son planitos, ¿cierto? Neumo 1 plano, lo cual facilita la difusión de gases, especialmente el oxígeno, porque el CO2 pasa igual. Y aparecen también ya los neumocitos tipo 2, aparecen ya desde las 28 semanas. Y como pueden ver, el alvéolo, los capilares empezaron a moverse, hay una migración capilar y se acercaron, miren, están al lado, se acercaron a el alvéolo, haciendo que la barrera difusional alvéolo capilar sea muy chiquitita. ¿Cuán chiquitita? 0,3 micras de distancia. O sea, si el niño nace prematuro y nace así, en el estadio de 22 semanas, va a tener, uno, no tiene neumo 1, tiene epitelio cuboideo, más gordo, ¿no? Más redifusional. Segundo, no tiene neumo 2, no tiene surfactante. Colapso. Tercero, los vasos sanguíneos están a 1 kilómetro, comillas, ¿sí o no? Del espacio aéreo. A ver, ¿no? Todo eso pasa si es prematuridad. Si no, todo se facilita. ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en SDRN? Tenemos un exudado o un transudado en el sistema respiratorio. ¿Exudado o transudado? Vamos. Exudado. Exudado. Y el exudado es un edema rico en proteína. ¿Estamos no? ¿Sí? Ahora, Joaquín Santibáñez, dime, ¿qué afecta primero? ¿Qué se afecta primero? ¿El intersticio o el alvéolo? Dale, Joaquín. ¿Intersticio o alvéolo? El intersticio. Exacto, porque el edema viene del vaso sanguíneo, ¿sí o no? Entonces hay una primera etapa, aprendan esto, es muy importante, hay una primera etapa que es una etapa intersticial o de predominio intersticial, que no, estoy hablando en general, en los edemas pulmonares en general, que no siempre tiene un componente alveolar. O sea, puede tener una etapa intersticial y no pasar a una etapa alveolar, si es un edema en un adulto. Esos son los edemas de tipo transudativo, los por presión. En cambio, el edema pulmonar no cardiogénico, como el SDRN, siempre tiene un componente alveolar. O sea, primero intersticial y luego alveolar. En cambio, el no cardiogénico puede tener un componente, ¿cierto? Un componente eh, intersticial, pero no necesariamente un componente alveolar. ¿Me explico? Y para nosotros es muy importante, porque si tengo un exudado, o un transudado, perdón, en el alvéolo, mi técnica kinésica cambia que si lo tengo en el intersticio. ¿Me explico, no? Entonces es muy importante para nosotros saber si está en etapa intersticial o en etapa alveolar, siendo el misma patología, edema pulmonar. ¿Ya? Pero ya saben que si es cardiogénico, ¿cierto? Es por presión, es básicamente transudado, y si es no cardiogénico es exudado y es más complejo. ¿Ya? En este caso, SRN es un un edema pulmonar no cardiogénico, exudativo, que tiene etapa alveolar y va a tener sí o sí una etapa, que tiene etapa intersticial y sí o sí va a tener un componente alveolar. ¿Ya? Entonces aquí está, esta imagen la extraje de la New England Journal of Medicine, y como pueden ver aquí se ve el rol de surfactante. Como ven, el alvéolo tiene una delgadita capa de agua. El alvéolo tiene agua aquí, ¿sí? Entonces aquí este es un neumo 1, este es un neumo 2, ahí está, neumo 2. Y como pueden ver, acá, esta célula del neumo 2, lo que está en esta vesícula, que parece como una cebolla, círculos concéntricos, se llaman cuerpos lamelares o cuerpos laminillares, se llaman, ¿cierto? Es surfactante pulmonar que es secretado desde la célula al agua, ¿ven? Se llama hipofase líquida. Esta capita de agua aquí se llama hipofase líquida. Aquí está el aire. Ahí está el aire. Ahí, perdón, estoy escribiendo con el mouse. Aire. Ahí está. Ya. ¿Sí? Entonces ahora el surfactante se dispone aquí, se dispone en la interfase aire-agua, haciendo que la tensión superficial disminuya. Como pueden ver acá, si el volumen es pequeño, el surfactante pulmonar se va a plegar. ¿Ven que se dobla, no? ¿Ahí? Se dobló. Se va a empezar a doblar. Van a haber capas de agua. Por ejemplo, va a ser esto, mira. Va a ser esto.
se va a doblar ahí, así. ¿Te fijas? Si el volumen es pequeño. Haciendo que, porque es muy baja la tensión superficial. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta imagen? Es cómo se recicla el surfactante. ¿Quién la produce? Lo produce Neumo 2. Él produce el surfactante. ¿Pero quién lo recicla? ¿Qué hace el turnover? El macrófago alveolar. Macrófago alveolar, muy importante, no solo para la inmunidad, sino también para el reciclaje de los componentes del surfactante pulmonar. Ácido palmítico, colina, fosfato, ¿cierto? Y las proteínas del surfactante. Ojo ahí. Aquí está un mono de otro libro. Ahí están los cuerpos laminillares. Ahí está. Laminar body, ¿cierto? Cuerpo laminilar y cómo se dispone en la superficie aire-agua. Porque el pulmón tiene una delgadita capa de agua. Se llama hipofase líquida. Aquí está lo que les decía recién, cómo el surfactante se pliega, ¿ven? Hace que se pliegue el agua, el agua se doble, dado que está muy, muy baja la tensión superficial. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Miren aquí, ¿ven? Entonces, si este es un alvéolo, aquí está el alvéolo, aquí hay aire, ¿cierto? Hay, perdón, aire, ¿no? Aire. Y aquí está agua del alvéolo, el oxígeno va a pasar de aquí, el oxígeno va a pasar de aquí para acá, ¿o no? Y de aquí a la sangre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo surfactante? El agua se pliega. ¿Qué le pasa a la barrera difusional? Usted me puede decir, profe, la barrera difusional va desde aquí hasta aquí. ¿No es verdad? Porque va a haber aire que va a penetrar el agua, mire. Va a ir desde aquí hasta aquí, ¿no? Entonces, el surfactante pulmonar, ¿qué función tiene? Uno, disminuir la tensión superficial, permitiendo o evitando el colapso alveolar. Perfecto. Uno. Dos, genera una disminución del grosor de la barrera difusional. Una disminución, se llama disminución dinámica del grosor de la barrera difusional. ¿Te fijas o no? Porque hace que el aire se acerque al vaso. ¿Lo ven o no? No sé si lo ven, chiquillos. Muévenme la cabeza, miéntenme. ¿Sí? Vale, miénteme. Ya. Buena, buena, Jorge. Jorge, el único que está atento. Profe, Jefe. una consulta. ¿Cómo Bueno, dijo que el macrófago podía reciclar el surfactante? el macrófago capta componentes del surfactante. ¿Y cuáles son los componentes principales? Las proteínas, que ya te había nombrado, el ácido palmítico, el fosfato y la colina. Entonces, las toma por separado, las rompe la molécula y después se las pasa vamos para atrás. Estas de aquí, se las pasa a esta célula de acá. No están comunicados, po. Hay transportadores, ¿viste? Entonces aquí, si usted fija, una parte se recicla y otra parte se degrada. O sea, el macrófago tiene un rol dual. Degrada una parte y la otra las degrada para que sean recicladas. ¿Se fija? ¿Sí? ¿Martín? Sí, muchas gracias. Ahora, entonces, como les digo, hablemos del surfactante. Primer rol, uno, el surfactante es, ¿cierto? Evita el colapso. Dos, el surfactante favorece la difusión porque disminuye dinámicamente el grosor de la barrera difusional. Tres, el surfactante es bacteriostático, ¿se acuerdan? Porque tiene proteína. Bacteriostático, ¿sí? Y vamos a ver después que tiene otro rol más, un poquito más. Bueno, se lo voy a contar el tiro. El surfactante permite la existencia de alvéolos grandes y alvéolos chicos. Los alvéolos no son todos iguales, pues hay unos más grandes y unos más chicos. Y esa coexistencia de alvéolos de diferentes tamaños está dada gracias al surfactante. Si no hubiera surfactante pulmonar, los alvéolos grandes como que captarían el aire de los más chicos, ¿no? Como que captarían el aire de los más chicos y generarían el colapso de los más pequeños. Entonces, esta coexistencia de grandes y chicos es gracias a las propiedades del surfactante pulmonar, ¿ya? Que no es un detergente, es mucho más conducente. Veamos aquí las proteínas. Proteínas del surfactante se llaman SP. Yo les digo en la prueba. SPA, también dice proteína surfactante A, SPB, etcétera, etcétera. Las esquinas, las puntas, la A y la D, son de mucho mayor peso molecular, son más grandes. Y tienen un rol principalmente, como digo, la A y la B, principalmente bacteriostático. ¿Ya? Bacteriostático. ¿Qué es bacteriostático? Evitar la proliferación bacteriana. En cambio, las proteínas B y C, las del medio, la B y la C, tienen un rol básicamente en el reciclaje del surfactante. Son de mucho menor peso molecular. ¿Ya? Estas proteínas son estimuladas, o sea, estas proteínas son normales, están en el surfactante normal, y la estimula los corticoides, como ya vimos, a los pacientes les dábamos corticoides, ¿cierto? Le dábamos corticoides con el fin de generar
estimulación del neumocito tipo 2 para que produzca surfactante, las hormonas tiroideas, T3 y T4, ¿cierto? Los estrógenos, por eso que las mujeres maduran primero, no solamente intelectualmente, sino que también pulmonalmente. Y fíjate, los agonistas beta 2, o sea, salbutamol, que uno dice, ah, es un broncodilatador, sí, es un broncodilatador, pero también estimula la síntesis de surfactante pulmonar. Ahora, salbutamol no es un gran estimulador de surfactante. El que gran estimulador de surfactante es salmeterol. Salmeterol es un LABA, ¿se acuerdan? Como salbutamol es un SABA, ¿sí? Entonces, si yo les digo, díganme 5 roles del salbutamol o de los beta 2, usted me dice, broncodilatan, aumentan la frecuencia ciliar, estimulan la liberación de surfactantes, ¿me entienden? Sí. Y otras más, que ya sabrán, o si que no las saben. Entonces, las proteínas surfactantes, un paper, ¿cierto? Y vemos cómo la proteína, miren aquí, este es el, digamos, el monómero se llama, la unidad básica, pesa 43 kilodalton, 43 kilodalton es chiquitito. Pero si usted fija, la SPA es una especie de ramillete de estos, ¿no? Es este como un ramillete de flores. ¿Cuánto pesa? 650 kilodalton. 650 kilodalton es más grande que es más grande que la albúmina. La albúmina pesa 300. ¿Sí? O sea, esta proteína es enorme, ¿sí? Y la SPD forma como una cruz, ¿o no? Y pesa 520 kilodalton. Es decir, las proteínas A y B del surfactante rol bacteriostático son de alto peso molecular. En cambio, la proteína de tipo B, aquí está, 18 kilodalton, y la C, 8 kilodalton. Es decir, son proteínas mucho, mucho más simples, ¿cierto? Tienen que ver con reciclaje, son importantísimas, pero son menos complejas en términos estructurales. ¿De acuerdo? Las proteínas surfactantes. Ahora, ¿qué funciones tienen? Uy, chiquillo, aquí este paper es muy bueno. Tienen funciones inmunes, ya lo vimos. Miren, las proteínas surfactantes pueden generar una especie de efecto de aglutinación, o sea, que se unen a alergenos, hacen que se peguen entre ellos, favoreciendo o facilitando el rol de las inmunoglobulinas. ¿Ya? También hacen que el macrófago libere interleuquina 10, que es antiinflamatoria, y 12, que son proinflamatorios. O sea, son reguladores inflamatorios, las proteínas surfactantes. Principalmente la A y la D. ¿Ya? Suprimen la activación y la liberación de TNF-alfa, efecto antiinflamatorio en las células dendríticas, que son presentadoras de antígenos. En los linfo-T suprimen la proliferación, ¿cierto? A través de la liberación de interleuquina 2, como ustedes se acordarán. En el mastocito inhiben la liberación de histamina, es decir, lo que están haciendo en general tienen un rol principalmente antiinflamatorio, pero indirecto, ¿sí? Porque actúan sobre células, ¿cierto? O sobre moléculas ¿qué es clearance? Clearance es depuración o limpieza, para que salgan del lugar. O sea, son importantísimas. Ahora, ¿cuál es el punto? Nosotros tenemos surfactantes artificiales que son muy parecidos a la sustancia tensoactiva. O sea, son muy parecidos, de hecho iguales, a esto que está aquí. Pero no, el surfactante artificial no tiene proteínas surfactantes. O si tiene proteínas no son iguales. Por lo tanto, el surfactante artificial en ningún caso es equivalente al surfactante natural fisiológico del paciente, porque carece o tiene menos proteínas del surfactante. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengan claro. Es como, le ponemos surfactante artificial y listo. No, no es igual en calidad, ¿cierto? Dado principalmente por la acción de las proteínas. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Camila Gutiérrez, ¿me entiende? Sí, profe. Excelente. Lizeth Canelo, ¿estamos? Sí. Ya, muy bien. Entonces, acá tenemos dos alvéolos, uno grande y uno chico. Ustedes saben que la tensión, esta es la ley de Laplace, la que está aquí, para una burbuja. ¿Ya? La ley de Laplace es 4t partido por r. P igual a 4t partido por r. Este es TS. ¿Ya? Pero esto es una burbuja. Entonces usted me dice, profesor, pero yo no, el alvéolo no es burbuja, o sea, el alvéolo no es esférico, es poliédrico. Ya, yo le digo, sí, tiene razón. Entonces usted calcula en un poliedro, este 4 se transforma en un 2. O sea, ¿cuál ecuación es más adecuada para el alvéolo?
TS partido por R. ¿Qué es R? El radio. ¿Cómo estamos aquí? ¿Se entiende? ¿Aló? Profesor, Dígame. disculpe, ¿podría repetir? Es que como que no sé si fue mi internet o ahora sí No, sí pero se estoy te durmiendo. cortó. Se trabó la señal. Tranquilo, yo lo repito. Yo lo repito porque me mandó un WhatsApp don Guillermo Marchán. ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, Sí, No sé cuánto odio estas clases. Porque no los veo. Ignacio Campos está durmiendo, po. Tiene una foto. Sí. Ya. ¿Aló? ¿Aló? Espíritus, ¿están ahí? Hola, profe, ¿se escucha? Sí. te Ya. escuché. Prosigo. La ley de Laplace, si es para esferas, es 4TS partido por R. ¿Estamos, no? Si es para poliedros con el albeolo, 4. Es 2. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? Profe, no sé si a los demás también, pero a mí se me cortó. Sí, sí, profe, también. A mí igual está súper Se le pegado. escucha bastante cortado, profe. Ya. ¿Ahora me escuchas mejor? Mi dulce voz. Camilo Eduardo, ¿me escucháis bien? ¿Sí? Sí, profe, creo que ahora se escucha mejor. No lo escucho bien. Entonces, la ley de Laplace original es presión es igual a 4T, 4 tensión, partido por el radio. Listo. En el alvéolo, que es poliédrico, pasa P es igual a 2TS, porque estamos hablando de tensión superficial, partido por el radio. Entonces, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Ya, hagamos un ejercicio matemático. Si tenemos un alvéolo A y B, el chico y el grande, aquí sería que la presión aquí va a ser igual a la tensión superficial partido por el radio. Pero el radio es chiquitito, ¿lo ven o no? En el de acá, la presión es igual a la tensión superficial, que es la misma, TS, partido por el radio que es grande. ¿Estamos, no? ¿Quién tiene más presión? ¿El chico o el grande? El chico. El El chico. chico. Y como el chico tiene más presión, ¿qué va a hacer este aire? Va a irse a un lugar de menos presión y el alvéolo grande va a absorber el alvéolo chico, ¿lo ven, no? ¿Y qué va a hacer el alvéolo chico? Va a colapsar. ¿Estamos, no? Pero eso no pasa, eso no ocurre. Entonces le pregunté, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué? Porque porque el surfactante pulmonar tiene una gracia muy particular, que actúa más cuando el alvéolo es más chico. O sea, si el alvéolo es más chico, tiene más poder para disminuir la tensión superficial. Entonces, miren, hagamos la ecuación de nuevo. P es igual a, ya, cachamos que el radio aquí es chico, ¿cierto? Pero como el radio es chico, el surfactante genera estos pliegues de agua, haciendo que la TS también sea chiquitita. Y esta cuestión nos dé 1. ¿Estamos, no? En cambio, nuestro alvéolo, que es más grande, ¿cierto? El radio es más grande y la tensión superficial no es más alta. El surfactante actúa menos. Entonces, como es más grande, ¿cuánto nos da TS partido por R? Nos da 1. Y como la presión aquí es 1 y aquí es 1, los alvéolos pueden coexistir sin que ninguno absorba al otro. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, como ustedes me dicen, en la prueba, el surfactante disminuye la tensión superficial, ya digo yo, y dígame los otros 10 efectos que tiene. ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Bien. Sí. Bien, Sí, profe. bien. Entonces, pregunta, ¿todos los alvéolos son iguales?
No. Hay alvéolos que están más abiertos, de la zona 1 de West, ¿se acuerdan? Estos alvéolos están más abiertos por diferencia de presión pleural, y estos alvéolos aquí están más cercanos, ¿no? Más chiquititos. Por lo tanto, ¿cuál alvéolo tiene más tendencia al colapso? Eso, los de la zona 3, ¿o no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué nos va a pasar en este paciente? Vamos a tener colapso alveolar, ¿o no? Y además de inflamación en el sistema respiratorio. Esta imagen la vieron en fisiología, me la voy a saltar. Esta no, miren. Acá tenemos un gráfico muy importante en fisiología, en mecánica. Pónganle atención, cabrito. Miren. Acá tenemos en el eje X, presión alveolar. Y en el eje Y, volumen. Díganme al tiro, ¿qué es la pendiente? Si no saben esas palabras, paro la cosa. ¿Qué es la pendiente? Muy fácil, profesor. La pendiente M es la derivada de I partido por la derivada de, la derivada de X. Yo voy a decir, muy bien, ¿o no? Excelente. Debería estudiar ingeniería así, ¿o no? Y en este gráfico, ¿qué es I? Volumen, ¿o no? ¿Y qué es X? Presión. ¿Y qué es volumen partido por presión? Compliance o distensibilidad. Entonces, si yo hago en este mismo gráfico dos pacientes, S y S, el A y el B, ¿cuál de los dos pacientes tiene más distensibilidad? ¿A o B? A, porque tiene más pendiente, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuánta distensibilidad tiene el paciente C? 0, porque la pendiente es 0, ¿sí o no? Ya. Entonces, ¿qué vemos en este gráfico? Siempre que vean B, o sea, en este caso B partido por P, es distensibilidad la pendiente. Es qué tan distensible, qué tan deformable, qué tan fácil es inflar al alveolo. Entonces, cuando uno ventila aquí, pues miren, partimos aquí, ahí, en ese punto de volumen. El volumen que queda aquí, de aquí para abajo, es la capacidad residual funcional. ¿Qué es la capacidad residual funcional? La suma entre el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, ¿o no? ¿Estamos? Entonces, aquí partimos respirando. Y el paciente hace esto, mira, hace así. Toma aire, aumenta el volumen, ¿o no? Y bota. Toma y bota. ¿Lo ven? ¿Cómo se llama este volumen de aquí? Se llama volumen tidal, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, tío, ya. Entonces, de nuevo, yo lo voy a poner esto gráfico en la prueba. Yo lo vi. Vi la pregunta ahí, la tengo en la mente. Prueba 1, próximo viernes. No, no, tranquila, Valentina Ulloa está casi se desmaya. Ya, mire. Toma aire. Ins. Y ahora es. Ins es. ¿Qué volumen es este? Es el volumen tidal, ¿no? ¿Cuánta presión hiciste para ese volumen tidal? Hiciste una presión chiquitita, una presión ahí delta P, ¿no? El área bajo la curva, ¿qué es lo que es esto que está aquí? Esto que está aquí es el trabajo respiratorio. Porque P por B es trabajo en este caso. Entonces, en este gráfico nos muestra dos cosas. Nos muestra la distensibilidad en la pendiente y nos muestra el trabajo en el área. ¿Sí o no? Entonces, este paciente que voy a dibujar ahora, el que dibujo ahora, ahí está el azul. El azul es 1. El mío, mira, este paciente que es el que estoy dibujando ahora yo. ¿Tiene más o menos trabajo respiratorio? Más o menos. Más. ¿Cómo Más. se llama? Porque el área es más grande, ¿no? ¿Sí? Y punto. Así de simple. Se ve trabajo y ve distensibilidad. ¿Cuál es el problema con los cabros chicos? Son un cacho, ¿cierto? Pero los niños son un problema, por supuesto. Usted es un problema que es adulto, imagínese cuando era chico. ¿Sí? Miren, en el gráfico del lado derecho tenemos dos variables. Total lung capacity, volumen pulmonar. Y acá abajo, presión transpulmonar. ¿Qué es la pendiente en este gráfico? Está en porcentaje, pero del volumen. ¿Qué es el total lung capacity? Es la capacidad pulmonar total. ¿Qué es capacidad pulmonar total? Volumen. ¿Qué es la pendiente de este gráfico?
Jesús. Hablen. Jofre, ¿qué es la pendiente? Hiperinsuflación. No, no, vamos todo el infierno. Po. ¿Cómo lo puedo eliminar? ¿Lo puedo eliminar Insunza? No sé. Lo mandamos a la Creo sala que de sí. espera por Pau. ¿Sí? Voy a preguntar de nuevo. Déjalo pasar un rato más. Ahí ya recibimos. José Menéndez. ¿Qué es la pendiente aquí? Si es volumen partido por tiempo. Po. O sea, volumen partido por presión. Po. Distensibilidad. Bien. No, está para fisiólogo. ¿Sí o no? Distensibilidad, po, ¿o no? Se lo dijimos recién. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es más distensible? ¿A o B? A. Ah, Muy bien, mire. A, po. Sí, ya. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? En este gráfico que está aquí a la derecha, tenemos una presión cero, ahí, que es una presión de equilibrio entre el tórax que quiere expandirse y el pulmón que quiere colapsar. Y tenemos tres líneas. La línea que está aquí, esta que está discontinua, esa, es la distensibilidad del tórax. ¿Qué es tórax? Hueso, músculo, o sea, costillas, ligamentos, músculo, etc. ¿Sí? Tórax, caja torácica. La línea que está aquí en puntitos, punteada, es la distensibilidad del pulmón. Entonces tenemos dos distensibilidades, el pulmón en punteada y el tórax en discontinua. Y la línea que está continua es la suma algebraica de las dos. O sea, esta de aquí es esa más esa. ¿Estamos? ¿En cuál vamos a mirar? La respiratoria total. Ya, mi pregunta es, ¿dónde parte ventilando el paciente? Aquí. ¿Qué volumen le queda aquí cuando está respirando en tidal? Cuando respira en reposo, ¿qué volumen es el que queda acá? ¿Qué volumen es ese? De ahí hasta acá. La capacidad. Volúmenes. No, po, está respirando en tidal. Es la capacidad residual funcional, que es la suma de el BRE, ya po, BRE y el BR, ¿no? En hombres ambos 1 litro, en mujeres ambas, o sea, en hombres ambos 1,2, en mujeres ambos 0,91, ¿sí? Son iguales. BRE y BR son iguales en magnitud. Sí, es que aquí BR, perdón, aquí es BR, ahí es BR. ¿Listo? Entonces, digamos al paciente, ya, este es un adulto, po, ¿o no? Don Pedro, respire. Y don Pedro hace esto. Toma aire, ¿lo ven o no? Y después, bota aire. ¿Qué es el área que está aquí? El Trabajo. trabajo. Y este volumen de aquí a aquí es el volumen Tidal. tidal. Y la presión que está aquí acá es la presión transpulmonar, que es la presión, es la fuerza que hizo para poder ventilar con ese volumen. Listo, estamos listos, ¿no? Ya, vámonos ahora al recién nacido. El recién nacido es un problema. Porque si uno no mira la gráfica, tú me decís, están distintos, esto no es igual, ¿o no? ¿Quién es la principal diferencia? Miren el pulmón es la línea punteada. El pulmón está casi igual, ¿lo ven o no? ¿Quién es el adulto? ¿Quién es la diferencia? La línea discontinua. ¿Quién era? El tórax, ¿o no? ¿Cómo es el tórax de los niños? ¿Más distensible o menos distensible que el de los adultos? Más distensible. ¿Por qué? Porque tiene más pendiente, ¿o no? ¿Sí? O sea, el tórax de los niños es súper distensible. Miren la pendiente que tiene, más chiquillo. Mira esa pendiente versus esa pendiente. ¿Lo ven o no? ¿Sí? ¿Y por qué es tan distensible? Porque los niños tienen un tórax que no está osificado, ¿no? Son puro cartílago. Y los músculos son medio hipotónicos, y por eso son así como guatones. ¿Se ha fijado los tórax de los niños? Que uno como los puede apretar, ya, son como blanditos. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué hace? Eso que hace que, si bien es cierto, el pulmón es más o menos igual, el sistema respiratorio, la final, sea distinta. Po. Tiene más o menos pendiente el sistema respiratorio. Más pendiente. Más pendiente. Entonces, ¿cuándo es el punto de equilibrio entre las fuerzas? El punto cero. Ahí quedaba CRF, ¿cierto? El punto cero de un niño está aquí. Está al ladito del colapso, ¿lo ven, no? O sea, si una guagua recién nacida respira así como nosotros. A ver, estoy como en blanco y negro. Ahí. Si respira como nosotros, sí. Y suelta nomás. Al hacer, ¿cuánto aire le queda al final del pulmón? En el pulmón le va a quedar muy poquito, va a hacer, y se va a morir.
¿Estamos, no? Entonces los niños no pueden respirar como nosotros, que respiramos ins y después en la expiración soltamos, no. Pues, mira, acá, adulto, toma aire, tomamos aire, después soltamos. Y cuando soltamos, llegamos hasta aquí. ¿Y cuánto aire nos queda? Todo ese aire de ahí. ¿Lo ven, no? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos, o sea, eso, así, sin pensar. El niño si hace esto y respira así, y suelta, está tan cerca del colapso que colapsa los pulmones y... Chao. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que hiperinsuflarse. El niño, el recién nacido, es un hiperinsuflado fisiológico. Aquí, ¿por qué podemos comparar? Porque está en porcentaje. Evidentemente, como está en porcentaje, aparecen iguales. ¿Ven? Ese de ahí con ese de acá. Obviamente el volumen de un niño es más chico, pero que como está en porcentaje está igual. ¿Sí? Entonces el niño se hiperinsufla. O sea, los niños respiran activo para arriba, activo país, y no expiran pasivo, expiran activo. Y llegan hasta ahí. ¿Sí? O sea, los niños tienen gasto energético para inspirar y para expirar. En cambio, los adultos tenemos para ins y para ex no. ¿Se entiende? Entonces, ahora, el trabajo respiratorio es el mismo, en proporción, pero igual tiene que hacer más gasto energético porque tiene que expirar forzado, expirar regulado, no expira pasivo. Expira con músculo. ¿Se ve? Entonces, ser guagua, ¿entiendes? Entonces, cuando a mí me dicen los papás, yo le he contado a ustedes, me dicen, Juanito, no, pero tiene un resfriado, nomás tiene moquito. Juanito tiene 3 semanas. Pues, bueno. O sea, tiene moquitos nomás. Tiene moquitos en las dos, en las dos fosas nasales. Sí, tiene moquitos en las dos fosas. Te miran así con cara rara. Pues, en las dos, sí, en las dos. Dice, y el papá te dice, oiga, en las dos, así como enojado. Ah, listo. ¿Cómo le explico yo la distensibilidad del tórax y la surfactante y la vía aérea y el radio de la cuarta? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Limpiar la nariz, porque si no limpiamos la nariz, como es respirar nasal estricto, respira solo por nariz. Si no limpia la nariz, el paciente, ¿qué le pasa? Se muere, ¿o no? Porque respirar es súper importante para un niño, ¿o no? ¿Y cómo se le ¿Entiende? limpia la nariz a un recién nacido, ¿Entiende? profe? ¿Con lavado nasal? ¿Quién fue? ¿Quién me Yo, preguntó? Gustavo. Me gustó. Yo te pregunto. Bueno, Gustavo, miren, aquí hay que tener cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué, Gustavo? Porque si tú haces aseo nasal, nosotros usamos un suero fisiológico. ¿Han visto el suero fisiológico? Endonasal, eso se llama instilación. Instilación es verter suero fisiológico a la cavidad nasal. Instilación. La capacidad, el volumen instilado total durante un día depende de la edad del niño. Entonces tú no puedes decir, hágale 40 veces porque le esté metiendo agua al sistema respiratorio por dentro. Y uno en general no respiramos agua, salvo Aquaman. ¿Estamos, no? Entonces tú me decís, limpia las veces que sea necesario. ¿Para qué usamos la instilación? Cuando tenemos moco que está viscoso y poco hidratado. Pero si el moco es acuoso, no hay para qué instilar al niño. Y aunque sea poco hidratado, tenemos un nivel máximo de instilación. Tenemos, en un niño chiquitito pueden ser 1 ml al día. Po. ¿Estamos, no? Si no, el papá que está haciendo le está metiendo agua al sistema respiratorio. ¿Me explico o no me explico? No es llegar a instilar. Si se necesita instilar, se hace. Y mientras más grande el niño, más seguro. Pero si no, no. Y simplemente con no sé si lo has visto, hay unas que son unas peritas, Gustavo, se llaman bomba de succión, se llaman. Que tienen como forma como de pingüino, no sé, ¿sí? Tienen la punta de vidrio. Ya. Hay unas así, hay otras que son una sonda. Una sonda de silicona, se mete en la nariz y por la otra punta, que es larga, la mamá del papá succiona. No te debe tragar los mocos porque es larga la sonda, po, ¿sí? O sea, puede pasar. Ha pasado en las mejores familias. ¿Estamos de acuerdo? Pero en general no pasa. Y así, y ahora, ¿eso cuántas veces hay que hacerlo? 1700 veces. Ahora, si está la nariz obstruida no por moco, sino porque hay edema en la mucosa, bueno, hay fármacos para eso. Corticosteroides, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces hay que ver por qué está obstruida la nariz. ¿Me entienden? Sí, profe. Por eso que no es llegar, limpia la nariz, y los papás, le ponen Fisiolimp, se llama, lo instilan como 15 veces, la guagua está, pero pues, haciendo burbujas, pues, ¿no? Hablando en cetáceo, porque está lleno de agua, ¿sí? Después le limpia la nariz y ya está listo, y Juanito está más ahogado que antes, ¿sí? Ya. ¿Se entendió el gráfico entonces? ¿Cuál es la diferencia principal mecánica entre niño y adulto? La gran distensibilidad del Tórax. Tórax. bien, Yasmín, tórax. Bien, bien chiquillo. No sé quién más habló, pero muy bien. Entonces, vámonos recién nacido. Mira, esta es un detalle. A ver. Alexis, mira, yo siempre sabía que te soplaban en clase. Ahora entiendo de dónde viene.
¿Cómo se llama tu hermano chico, Alexis Saavedra? Déjalo ahí nomás, está bonito. Sí, ya. Estaba con el perro, perdón, ¿sí? Un perro pug, ¿o no? Qué elegancia, ¿eh? Un pug. Bueno, prosigo mi clase online. Entonces, como le decía, querido alumno, ya. Pregunto, la tensión superficial, ¿dónde se produce? Yo le digo, hágame un dibujo. Usted me va a hacer, va a ir para acá, para atrás, me va a hacer tensión superficial, profesor, se produce aquí, entre la interfase entre el aire y el agua, ¿o no? Sí, pues, ahí está. Si el niño está en el vientre materno y los alvéolos están llenos de líquido amniótico, ¿cuánto es la tensión superficial? Si está en el agua de la mamá y los alvéolos están llenos de líquido amniótico, ¿cuánto es la tensión superficial? Cero. ¿Por qué cero? Porque no hay aire. Muy bien, Ignacio. No hay aire. Entonces el niño tiene los alvéolos distendidos. Cuando nace, ¿qué es lo primero que hace cuando nace? Cuando sale del canal de parto. Lo primero que hace es llorar. ¿Y por qué llora? Porque al llorar va a haber una contracción de la musculatura respiratoria para que elimine el líquido amniótico de los pulmones. Entonces lo primero que hace es expirar. Contracción, expira y llora. ¡Guau! Y cuando llora, ¡guau! Bota el aire. Bota el aire. Bota el líquido amniótico. ¿Estamos? Y después que hace eso, inspira, pues hace ¡guau! Y hace. Y cuando hace el primer entra aire, ¿no? Y aparece de un sopetón la tensión superficial, bruscamente. Entonces, miren el gráfico que tengo aquí de trabajo respiratorio. Este es un adulto, mira, es, y aquí está en reposo, mira, y el trabajo es ese que está ahí, ¿lo ven, no? Miren una guagua recién nacida, primera ventilación, miren, is, es, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? Miren la presión, pues, chiquillos. Acá, ¿cuánto llegaste? Aquí llegaste a 20 centímetros de agua. Acá, 70 centímetros de agua. O sea, el trabajo respiratorio en la primera ventilación es enorme. Y si es prematuro y no tiene surfactante, bueno, ¿no? Porque aquí es enorme teniendo surfactante. Sin surfactante se va a morir la huevo, ¿o no? ¿Qué hay que hacer? Apenas nace hay que, bueno, si sabemos antes, de manera antenatal, sabemos que tiene riesgo de prematurez, le vamos a dar corticoide a la madre, ¿no? ¿Cierto? Y si sabemos antes que tiene riesgo de prematurez, le vamos a dar, apenas nazca, vamos a estar en una UCI neonatal y vamos a aplicar surfactante artificial. ¿Sí? Excelente. Profe, ¿Jefe? a la vez que que el recién nacido no tenga suficiente surfactante pulmonar, ¿no le entra oxígeno o se le revienta el alvéolo? ¿Cómo? De nuevo. A ver. Espera, que O sea, estoy si vomitando. Dame, no. al momento de hacer la primera respiración como en el gráfico, Ya, no tiene el surfactante pulmonar suficiente, ya. muere porque se comienza a reventar los alvéolos. Vamos a reventarlo al alvéolo, hijo mío. Si no tiene surfactante, están colapsados. ¿Va a poder meter aire? ¿Va a entrar aire o no? Ah, ya, no. No, pues entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando trate de respirar, o no, va a hacer el esfuerzo por respirar, pues, ¿sabes? Y no va a poder entrar aire. Entonces, lo que va a pasar es una cosa así. Va a hacer. Y no entra aire, pues, ¿sí? Y si uno no entra aire, casi siempre uno se muere. No siempre, pero generalmente. ¿Estamos, no? Entonces, el Sí. paciente se va a morir, pues. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que intubarlo, pues, gallo. Ventilación mecánica. Con surfactante pulmonar artificial, con corticoides, etcétera. Todo el manejo, digamos, en una UCI neonatal. Médico, de las matronas, porque pueden ser matronas o enfermeras en la UCI neo, ¿sí? Y después todo el manejo de ventilación mecánica que hacemos nosotros, ¿no? Es un arte, ¿sí? Aparte, los pacientes no termorregulan bien, son prematuros, toma, ya. Vamos a la parte de fisiopato, porque hemos visto puras cuestiones normales. Repasando a la tía María José. Ya. ¿Qué problema tiene este niño? No tiene surfactante. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Va a haber un fenómeno que se llama aberrante. O sea, el surfactante pulmonar se va a empezar a degradar. Y al degradarse, uno de los ácidos grasos que va a quedar es el ácido araquidónico. Y el ácido araquidónico, ¿qué enzima lo puede atacar?
la fosfolipasa A2, generando un fenómeno de, ¿se acuerdan o no? Tromboxano y principalmente prostaglandina, o sea, un fenómeno inflamatorio en el pulmón. Lo que vamos a ver aquí es que la ausencia de surfactante o el déficit de surfactante va a generar un efecto inflamatorio crónico en el pulmón, que va a destruir primero al neumocito tipo 1, no todos, pero algunos, y segundo al capilar pulmonar, al célula endotelial. Y como el endotelio vascular se destruye, proteínas del plasma van a pasar ¿a dónde? Al intersticio primero y luego al alvéolo, formando un edema de tipo exudativo o transudativo. ¿Exudativo? Exudativo. Y eso va a generar membranas hialinas en el cual no va a poder respirar este paciente. Eso es lo que va a ocurrir a grandes rasgos. Entonces vamos a las consecuencias. Va a tener una disminución de la distensibilidad, C es compliance, distensibilidad. Va a tener una disminución de la distensibilidad pulmonar notable, se va a hacer muy poco deformable. Si queréis deformar el pulmón, tienes que hacer una presión enorme que el bebé no puede hacer. Va a disminuir la CRF, van a disminuir todos los volúmenes. Esto es restrictivo puro. Disminuye BRI, beta tidal, BRE y BR. Disminuye todo. Tendencia al colapso. Esto es restrictivo así de libro. Va a haber hipoxemia, porque si tenemos los alvéolos cerrados no va a pasar oxígeno, ¿no? Y va a haber, aparte que hay alteración difusional. ¿Por qué hay alteración difusional? Porque tenemos edema en el intersticio. Y va a haber hipercapnia porque estáis ventilando poco. O sea, oxígeno, ¿cuándo hay hipoxemia? ¿Bajo cuánto? Hipoxemia, número. Hipoxemia, fisiopató. En saturación de oxígeno, profe, no sé si era bajo 90. No, la hipoxemia nunca se ve en saturación de oxígeno. O sea, lo hacemos porque no tenemos opción, po. O sea, una buena herramienta. Pero la hipoxemia se ve en presión parcial. Dime, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno para decir que tenemos hipoxemia? Vamos. 60 Bien. 60 ¿qué? milímetros de mercurio. 60, bien. 60 de mercurio. Bien. Bajo 60. Bajo 60 hipoxemia. Bajo 60. 60 no. Bajo 60. Hipercapnia, ¿cuánto? Teresa Fuentes, Lufer. Tere, perdona que te interrumpa, que te despierte. ¿Cuándo hay hipercapnia? Número. No tiene. ¿Estáis muteado? ¿O lo escribiste en el chat? Más de 100. Oh, qué miedo, weón. Qué miedo. Hacer masaje de 15, es todo aquí, ¿ah? Músculo, mucha columna, mucho pancho sumaran aquí, mucho vértebra, mucho C1, C2. Vamos. Qué miedo, weón. ¿Cómo que 100? No me acuerdo. ¿Cómo te voy a cortar, Tere? Bien. Mayor a 45. Bien, Gabriel. Mayor a 45 milímetros. ¿Qué te mata más rápido? ¿El oxígeno o el CO2? El CO2, ¿o no? Entonces, oxígeno bajo 60, hipoxemia. Sobre 45 milímetros, hipercapnia. ¿Sí? El paciente va a tener las dos cosas al mismo tiempo. Insuficiencia parcial, insuficiencia respiratoria, parcial o global. Global. Global, po. Pronóstico. En la prueba, el pronóstico de este paciente. Más allá o más acá. Muerte. Más allá. Más allá. Muerte, pues muchachos. Muerte, se va a morir. Ven en el chat. Cajón, ¿qué puso Carlos Hernández? Excelente. ¿Sí? Se va a morir, po. ¿Sí? Manejo de UCI. Si tiene hipercapnia, ¿qué va a pasar? Va a haber acidosis. Pero usted me va a decir, pero profesor, ¿cómo va a haber acidosis? Porque también el riñón va a retener bicarbonato. Entonces, sí, va a retener bicarbonato. El CO2 va a subir en minutos y el bicarbonato se retiene en horas. En ese rato que tú estés reteniendo CO2 y no retienes bicarbonato, te moriste como 15 veces. El pulmón, el riñón es extraordinario, pero es lento, ¿se acuerdan? Se va a hacer una acidosis respiratoria, hipercapnia, hipoxemia, insuficiencia respiratoria global, patrón restrictivo así, feroz, alteración BQ todo el rato. Y después, ¿cierto? Hipoventilación alveolar, insuficiencia respiratoria, se va a morir. Esto que está aquí, debo decir que es una diapo que yo robé, ¿sí? Se lo robé a un maestro, al doctor Manuel Oyarzún, de la Universidad de Chile. Médico, broncopulmonar, maestro, fisiopatólogo, maestro. Baja la intensidad pulmonar, regoatelectasia, ya lo sabemos. Fatiga muscular, ¿por qué? Porque ahora para poder inflar el pulmón, ¿qué hay que hacer? Una fuerza muscular enorme, ¿o no? Va a haber fatiga muscular, ya. Aumenta la presión diafragmática, o sea, enorme presión, ya. Daño alveolar, esto es interesante, va a haber daño alvéolo capilar. ¿Qué se daña primero? El alvéolo, ¿o no? Fenómeno inflamatorio. Y luego se daña el capilar. Y como se daña el capilar, va a haber un edema de permeabilidad. ¿Qué es permeabilidad? Un edema
que se rompe el capilar. Y eso va a permitir paso de, ¿qué cosa? Agua y proteínas desde el vaso al intersticio y después del intersticio al alveolo. Hipoxemia por alteración BQ y alteración difusional, bien. Hipercapnia, miren, tiene todos los mecanismos, mira. Tiene alteración BQ y difusión, porque tiene edema, ya. Eso falla, el oxígeno baja. Y como hay hipercapnia, ¿por qué? Porque hay hipoventilación alveolar. O sea, tiene, de los 5 mecanismos, tiene 3 al mismo tiempo. 2 que producen hipoxemia, BQ y difusión, y 1 que produce hipercapnia, que hay hipoventilación alveolar. Y si se siguen complicando, va a caer en chant, en el cuarto mecanismo. O sea, imposible no morirte si tenéis los 4, ¿no? ¿Sí? Insuficiencia respiratoria global, acidosis mixta, bueno, vamos a ver después, como es prematuro, no puede retener bicarbonato, todo mal, va a empezar a orinar bicarbonato. Se pierde bicarbonato, más encima retiene CO2. Y va a haber un cuadro hipertensivo pulmonar, bueno, después, ahí lo vamos a ver después por qué pasa eso. Ya, entonces, libro, veamos, comparemos. Dice SDRA, distrés respiratorio agudo. La distensibilidad del sistema respiratorio dice muy disminuida, largamente decrecida, ¿no? Muy, muy disminuida. ¿Sí? ¿Por qué está? Porque están el edema exótico. En el SDRA pediátrico, ojo, esto no es lo mismo que SDRN. ¿Ya? ¿Vale? Ya. También muy baja. Y aquí puede estar un poco baja o muy baja. ¿Por qué puede estar un poco mucho? Depende de la magnitud del edema, ¿no? Pues si es un prematuro leve, puede ser poquito. Si es un prematuro extremo, va a ser muy grave. ¿Me explico? No todos son igual de graves, recuerden. ¿Ya? ¿Cómo está la resistencia a la vía aérea? Aquí vemos la parte obstructiva. Esto que nos indica restricción, restrictivo. Acá, resistencia a la vía aérea. Aquí nos habla de obstructivo. Dice normal o aumentado, pero un poquitito. Normal o aumentado un poquitito. Aquí va a estar igual normal o levemente aumentado. Extensión del proceso patológico. ¿Cómo se extiende el proceso? En un pulmón, los dos pulmones, es local, en un alvéolo, en un lóbulo, difuso, difuso, difuso. ¿Cómo sabemos que es difuso? ¿Por qué? Porque vemos la placa, ¿no? Origen. Aquí, directo o indirecto. Directo o indirecto, aquí siempre es indirecto. ¿Por qué? Porque ¿quién provocó el daño aquí? Aquí no hay un daño específico, no hay una bacteria, se puede infectar después. Aquí lo que hay es un daño indirecto porque aquí lo que falló es la producción de surfactante pulmonar. ¿Estamos, no? Entonces no es un daño directo, es un daño indirecto por déficit del surfactante. Mono. Hagamos un recreo, ¿no? Llevamos mucho rato. ¿Sí? Un recreo, 5 minutos, no, 10 minutos. 10 minutos y terminamos la clase. ¿Listo? 10 minutos. Listo. Ya, profe. Vale. Los odio a todos. Sé que es mutuo, ¿eh? Vayan a tomarse un cafecito, ¿sí? Cocaína, una droga. Fernando Garrido me dijo que sí. Muy bien. Juliana, un café, usted es italiana. Cuando hablo de un SRN leve, aunque el leve es complejo, ¿sabes, no? Y el grave es muy grave. También recomendar pausas activas durante su jornada Hay dos laboral. principales consecuencias que ya lo veíamos en la diapositiva del Realizando doctor también estiramientos de músculos de los Manuel extensores y los Oyarzún, flexores de atelectasia y delantera. hipoxemia grave, hipoxemia refractaria, hay Y un también chant vamos a progresivo. educar Entonces, al ¿qué es lo que paciente vemos a acá? través de Miren. videos explicando su patología y enseñándole Tenemos. evidencia sobre los beneficios del tratamiento kinésico. Tenemos. Primero, en la planificación dice del tratamiento un kinésico, en el bloque de trigger es gatillo, vamos ¿no? a Un gatillo añadir, pulmonar. vamos a agregar Este gatillo pulmonar está dado por una lesión por el más déficit de una compresa surfactante. fría. Sería el gatillo primario. La compresa fría van a ser Y un gatillo secundario, que sería la alteración vascular, por ejemplo, ¿no? Vascular o extrasistémica. No olvidar que los prematuros no solamente tienen problemas respiratorios, tienen múltiples problemas. ¿Esto en qué gravita? Es que tanto la alteración pulmonar como la alteración vascular pulmonar, van a producir inflamación pulmonar. ¿Ya? Y esto va a provocar ahora daño, tal vez al poco surfactante que tiene el paciente o daño al surfactante artificial que le estamos dando. Daño a la molécula. Y por lo tanto, como hay daño secundario, va a verse afectado. Vamos a ver, como hay menos surfactante, un aumento de tensión superficial en el alvéolo, tendencia al colapso, ¿cierto? Y disminución de las defensas locales. ¿Por qué? Porque el surfactante tiene también proteínas que son inmunológicas. ¿Esto qué va a generar? Va a generar una superposición o una mayor probabilidad de infección
que va a hacer que disminuya más la distensibilidad del sistema respiratorio. Porque ahora, si ya estaba baja por el hecho del colapso, va a estar más baja todavía porque ahora vamos a tener exudado de bacterias que pueden estar colonizando el pulmón. Eso va a provocar, fíjense, por este lado de acá, un chant que va increciendo. ¿Qué es chant? ¿Se acuerdan chant, no? Cuando hay unidades alveolares que ventilan cero, ¿se acuerdan? Y eso nos va a llevar rápidamente a una falla respiratoria, ¿cierto? Que puede llevar a la muerte. Insuficiencia respiratoria global, no parcial. ¿Cómo solucionó la parcial? ¿Se acuerdan? Uno decía FiO2. Y en cambio la global con CO2 había que usar ventilación, ¿no? Ventilación manual o ventilación mecánica. Este otro cuadro, miren. Fisiopatológico. Disminuye el surfactante, aumenta la TS, tensión superficial. Eso genera atelectasias y genera una fuga de fluido. ¿Fuga de fluido de dónde? Desde el intersticio al alvéolo. Y eso va a generar hipoxemia. La hipoxemia va a provocar lentamente, ¿cierto? Vamos a tener, si hay hipoxemia, van a morir células y eso también genera disminución de la ventilación local. Si disminuye la ventilación, aquí está, se afecta la relación ventilación-perfusión porque vamos a ventilar menos, aumenta el trabajo respiratorio y va a haber hipercapnia. Y la hipercapnia nos lleva a acidosis respiratoria. Si hay menos oxígeno, voy a producir ATP por vía anaerobia. Y cuando tenga vía anaerobia, formo ácido láctico, que aumenta la acidosis. O sea, tenemos acidosis por CO2 y porque hay lactacidemia. Lactacidemia, acidosis por ácido láctico. Y, como ustedes ya saben, este flujo de fluido va a hacer que se formen estas membranas hialinas, ¿o no? Que son una capa rica en proteínas en el alvéolo, que parecen dar la impresión de como fuera una delgada capa de cartílago, por eso son membranas hialinas. ¿Ya? Si hay acidosis, bueno, se incrementa la resistencia vascular pulmonar, o sea, va a haber vasoconstricción pulmonar intensa, y esto va a provocar un cortocircuito de derecha a izquierda, es decir, que la sangre no pueda pasar del ventrículo derecho hacia el atrio izquierdo, hay menos retorno venoso pulmonar, y eso va a afectar también la oxigenación de todos los tejidos. ¿Ya? O en un paciente que necesita muchísimo oxígeno, ¿cierto? Porque tiene una tasa de consumo altísimo, porque tiene un metabolismo altísimo. Este cuadro que vamos a ver ahora, el tercero, es el mejor para mí. De los tres que hemos visto, los tres fisiopatológicos, el anterior, el primero de la diapo anterior, este, ¿verdad? El tercero, el que vamos a ver ahora en verde, que es el que peor se ve, para mí es el mejor, que es el más completo. Mira, dice, prematuridad, reducción de la síntesis de surfactante, del almacenamiento en el neumo 2 y de la liberación. Todo bajo. Eso va a hacer que se disminuye el surfactante. No lo produzco, no lo almaceno, no lo libero. Aumenta la tensión superficial en el alvéolo. Provoco atelectasia. La atelectasia genera hipoventilación alveolar. Si hay hipoventilación alveolar, retengo CO2. ¿Estamos, no? Y si retengo CO2, genero acidosis. ¿Estamos hasta ahí bien o no? Sí, estas cuestiones son de fisiopato que la hemos visto mil veces. Pero si hay atelectasia, la sangre se va a distribuir hacia zonas bien ventiladas. ¿Se acuerdan? Si tengo un alvéolo atelectasiado completo, va a haber una vasoconstricción en ese nivel y la sangre va a buscar territorio bien ventilado, lo que va a generar una redistribución, que la perfusión del flujo sanguíneo no sea parejo. Y eso a la larga va a generar hipoxemia. O sea, vamos a tener hipoxemia e hipercapnia. Hipoxemia, menos de 60 milímetros de mercurio, hipercapnia más de 45. En sangre arterial. Bueno, así está la cosa. Eso va a provocar acidosis. Así está la cosa, CO2, a no el oxígeno. 1.600 pesos la benzina. Vasoconstricción pulmonar. Terrible. Hipoperfusión pulmonar. Menos flujo sanguíneo en el pulmón. Eso va a dañar al endotelio vascular y al epitelio alveolar. O sea, se dan en dos epitelios. El epitelio alveolar, ¿qué es el epitelio alveolar? Neumocito tipo 1, neumo 2, y el endotelio vascular y el endotelio. Generando una fuga de plasma que va a entrar desde el capilar al intersticio, fase intersticial, y del intersticio al alvéolo. Y una vez que ese líquido llega ahí, se va a activar la fibrina. La fibrina es el factor 1 de la coagulación, ¿se acuerdan? Va a haber una coagulación, una especie de activación de la fibrina por algunos factores tisulares que van a estar ahí. Entonces, si tenemos células que están muertas, necróticas, por daño por hipoxia, porque no hay oxígeno, más la fibrina, esas dos van a formar las membranas hialinas. O sea, la membrana hialina, ¿qué es? Restos de proteínas,
plasmática, restos de células, más fibrina. Y la fibrina, ¿qué es lo que hace? Genera este efecto de endurecimiento de esta placa. Y por eso se llama placa hialina, porque la fibrina se activa. Fibrina, primer factor de la coagulación, factor 1 activo. Se activa la fibrina que viene de la sangre, ¿no? Y eso genera la membrana. ¿Sí? Finalmente. Por eso que es tan grave esta patología. Ahora, miren este mono. Se ve horrible, pero es re fácil. Dice SDRN, dice, en los niños, dice, responden diferente a los adultos. Siempre en cualquier clase pediatría vamos a decir lo mismo. Los niños no son adultos en miniatura. Y, lo más importante, un niño de una semana es un extraterrestre al lado de un niño de 3 años. ¿Estamos, no? Son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué primer problema? Vía aérea pequeña. Segundo problema, que el diafragma tiene flattering. ¿Qué es flattering? Se llama aleteo. ¿Qué significa aleteo? Que es menos eficiente. O sea, una contracción diafragmática nuestra que mete 500 ml de aire o 420 en una mujer, en el paciente esa misma contracción introduce mucho menos aire, mucho menos eficiente, porque como les conté, el tórax es más distensible. Las costillas están horizontalizadas. O sea, horizontalización costal, eso es propio del recién nacido, ¿eh? Más este flutter diafragmático hace que sea extremadamente ineficiente la ventilación. ¿Qué va a pasar con el volumen tidal? Va a ser menor. ¿Y cuánto oxígeno requiere este paciente? Altísimo, ¿no? Necesita una gran ventilación. Entonces, todo mal. Alta necesidad, poco aporte. ¿Qué pasa con la caja torácica? Dice more compliant, ¿no? Es muy complaciente, muy distensible, ¿no? Mucha compliance. Y finalmente, el paciente dice, antes de los 6 meses, es un respirador nasal estricto, obligatorio, ¿lo ven? ¿Ve que hice antes de los 6? ¿Sí? Pero, en general, sabemos que hasta los 3 meses es lo que uno ve en la clínica. Entonces, vía aérea pequeña, se va a obstruir más fácil. Vía aérea alta, como la laringe, la nariz, vía aérea baja, los bronquiolos. La obstrucción de vía aérea alta va a generar un ruido que se llama estertores de vía aérea alta. Esto en realidad es, esto, lo que está, ese estertor en español se traducía como estridor, ¿no? Estridor. Más que estertor, estridor. Borren ahí, porque estertor en español es otra cosa. Estridor. Estridor laríngeo. Y en la vía aérea pequeña va a generar sibilancias, especialmente expiratorias. Así es. Si se obstruye la laringe, la tráquea y los bronquios, vamos a tener el estridor, ahí está, con más claridad. Entonces, ahí está, estridor, vía aérea alta, antes de los bronquios. Bronquios principales, estertor y vía aérea pequeña, sibilancia, ahí está. ¿Ya? Como dije, menos actividad diafragmática, el aleteo, costilla horizontalizada, porque el niño tiene, ¿cierto?, esta gran distensibilidad, menos volumen tidal. Menos volumen tidal va a hacer que empecemos a hacer musculatura accesoria, ¿o no? ¿Sí? Y eso nos va a llevar a un efecto que se llama head bobbing, que es cuando el niño mueve la cabeza porque está desesperado por respirar. Dime Ignacio, dime Nacho. Y no me quedó muy claro todo de los estertores, estridores, como que se me enredó un poquito la... Voy a repetir, ningún problema. Repito, voy a borrar aquí para que esté más claro. Voy a repetir. Yo me fijé en un detalle. Mira, aquí voy de nuevo. Espérame, Nacho. Ahí sí, mira. Vía aérea pequeña, sibilancias. Vía aérea mayor. ¿Qué es mayor? Laringe, faringe, tráquea y tráquea nomás, no bronquio. Estridor, principalmente la laringe. Bronquios mayores e intermedios, estertores. Entonces, en español, estertor, bronquios grandes e intermedios. Estridor, principalmente la laringe. Bronquiolo. Lo partimos. ¿Luego? ¿Profe? Se le cortó como la parte final que estaba haciendo de ¿Vino? los estertores.
¿Aló? Ahí sí, profe. Ahí Hemos volvió, volvido. profe. Hemos volvido. Ya. A ver. En- ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí Sí, sí, profe. Voy a compartir. Ahí sí. Yo le decía sibilancia, bronquiolo, ¿vale? Estridor, principalmente laringio y tráquea, ¿sí? Y estertor, bronquios grandes y bronquios intermedios. Eso es. Ahí sí, Nacho. Sí, 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 gracias, profe. Ok, estábamos bien. Entonces, el paciente ese head bobbing que dice aquí es cuando empieza a mover la cabeza para tratar de respirar porque le falta oxígeno. Está inquieto, inquietud psicomotora. ¿Ya? Y el paciente evidentemente empieza con taquipnea, ¿no? ¿Ya? Y a la inspección va a estar taquipneico, ¿no? Esto hace que... ¿Esto para qué? Para tratar de aumentar el volumen tidal, para aumentar la ventilación. ¿Ya? Ahora, va a llegar un punto en que va a tener una frecuencia respiratoria tan alta que va a tener fatiga. Y cuando tenga fatiga, va a empezar a caer la frecuencia respiratoria. Se llama depresión respiratoria. O sea, si llega uno de estos chiquititos, yo lo veo taquipneico, yo digo, ya, lo está haciendo, está compensando. Si lo veo brady, es porque está con fatiga respiratoria. Y esa cuestión sí que es grave, ¿sí? Profesor, Ajá. no sé si usted nos podría quizá recomendar algún libro o algún paper que hable sobre los ruidos que se pueden escuchar en el pulmón o en la vía aérea superior e inferior para también como manejar un poco mejor eh, el tema. Natalie, ¿me escuchan? Sí. El paper que manda en ruido respiratorio es del 2014, ya tiene 12 años. Nuevo. Fue publicado en la New England, ¿aló? Voy a escribir en el chat. En la New England Journal of Medicine. ¿Está? El autor es Boadana, 2014. Esa nomenclatura es la nomenclatura internacional de ruido respiratorio. ¿Estamos? Si usted me dice, profesor, ¿esa nomenclatura le gusta a usted? No, no me gusta. Pero es la que está en el mundo. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Por qué le digo esto? Porque a mí me gusta mucho más la nomenclatura que se llama físico-acústica, que es descriptiva. Por ejemplo, crujido de alta frecuencia, crujido de baja frecuencia, ¿me entienden, no? Pero eso no es lo oficial en medicina. ¿Me explico, no? Ahora, a mí me gusta más. Los kinesiólogos, en general en Chile, en algunas partes de España, en Francia y en Bélgica, usamos esa nomenclatura, pero no es lo oficial. ¿Me entiendo, no? Lo oficial es Boadana 2014. ¿Estamos? Gracias, Entonces, profe. usted me dice a mí, profe, ¿cuál prefiere usted? ¿Boadana o físico-acústica? Físico-acústica. Que es la que le enseñamos a ustedes. No se olviden que la nacha viene del riñón de nosotros. Nosotros partimos enseñando eso al principio. ¿Sí? Pero ojo, tienen que aprenderse las dos. ¿Por qué las dos? Porque en el hospital nadie te entiende con crujido de alta frecuencia. No te entiende nadie, salvo nosotros los kinesiólogos. No. A nosotros los kinesiólogos nos sirve, pero a los médicos no les sirve. No les importa esa cuestión. ¿Sí? De hecho, Chile tiene nomenclatura distinta que el protocolo del 86 de Cruz Mena, que es Boadana. O sea, Chile tiene una, Boadana tiene otra, y nosotros los kinesiólogos de la UE usamos otra. Estamos fantásticos. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Sabérselas todas. Hablar los tres idiomas. ¿Ya? Pero usted me pregunta el oficial, Boadana 2014. Si quiere el paper, se lo mando después. ¿Sí? No es obligatorio, pero deberían conocerlo. Pero eso es lo oficial en el mundo. Pero no me gusta. No nos gusta ninguno de los profesores de respiratorio de la universidad. Pero así es, ya. Sigamos.
Más compliance torácica hace que, miren, baje. ¿Se acuerdan de eso? Vamos atrás un par de diapos. Aquí ven, los volúmenes son más chicos, porque aquí es su CRF. ¿Qué tiene que hacer para que no pase ese colapso? Hiperinsuflarse, ¿o no? ¿Sí? Y hiperinsuflar, ¿qué implica? Más gasto energético, porque tiene que gastar energía para inspirar y para expirar, porque la expiración es activa. ¿Listo? Menos reserva de oxígeno, más colapso alveolar, más atelectasia. ¿Ya? Aquí dice, para prevenir, ¿sí? La atelectasia, el paciente expira activo, dice, no expira totalmente, pues claro, si expira todo, colapsa, ¿no? Y por lo tanto va a tener, si tiene distrés exagerado, vamos a tener hundimiento de las costillas por o no, el esfuerzo torácico. Va a haber hundimiento va a haber la silueta costal porque está aumentando el trabajo respiratorio con todo lo que tiene el paciente, ¿ya? Y como dije, si tiene la nariz ocluida, tiene un tremendo problema porque respira solo por nariz. Veamos un paciente de esto. Este paciente que está aquí, paciente mío, ¿ah? Marcelito se llama. ¿Ya? Se llama Marcelito Vargas, igual que mi hermano, por eso es inolvidable. El paciente más chico que yo atendí. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a ver a Marcelito. ¿Qué pasa con Marcelito? ¿Listo? Miren. Miren cómo respira. Fíjense la ventilación. Tiene un patrón abdominal, pero ven, ¿no? Cómo se expande su abdomen. Eso no habla de un. Miren, mira, es espontánea, lo cual es muy bueno. Mira cómo se mueve espontáneamente. Tiene movilidad espontánea, está monitorizado, está intubado, está con ventilación, está multiinvadido con llave de tres pasos, este es un monitor de apnea. Miren cómo entra la frecuencia respiratoria y después baja, mira. De temperatura alta. ¿Sí? Eso que se escucha en la voz por los papás que lo están mirando. El papá y la mamá que lo están filmando. 700 gramos esta boba. Ahí está. Miren cómo tiene que tenga motilidad espontánea, que se mueva solito, es muy bueno. ¿Sí? Está en decúbito prono para facilitar la ventilación. Ya lo vamos a explicar. Eso va a ser una prensa. Eso más que los niños recién nacidos no tienen diferencia de PQ, ¿ya? Como los adultos. Ventilan más o menos igual en todas partes. Más o menos parejo. De hecho, ventilan más en la zona 1 que 2. ¿Sí? O la zona al revés, ya, pero no voy a explicar eso. ¿Ya? Pero está en el cuido prono porque el cojincito del cojín le comprime el abdomen y eso hace que sea menos distensible la caja torácica. ¿Me explico? Le da más sujeción en la caja. Lo más interesante es, fíjense cómo cambia su frecuencia respiratoria. Fíjense que ven que tiene pelo, ¿no? Ese pelo se llama lanugo. Es un pelo vestigial de cuando éramos simios y se va perdiendo en el tiempo. ¿Sí? Pero los fetos más chicos son más peludos y después cuando tienen menos pelo. Hay gente que le queda el pelo igual toda la vida, ¿sí o no? Son pero bueno. ¿Ya? Fíjense la posición, mira, está con flexión de cadera, o sea, lo que estamos tratando de hacer aquí en la UCI es que esté en un ambiente más parecido al uterino posible. Ese parche que está ahí es un parche antivisceral, ¿sí? Específico, monitor de apnea, ventilado, invadido, que está ahí para que quede sujeto algún día. ¿Lo escuchan? ¿Sí se escucha? Profe. Digamos. Esto es lo que es el pulmón. Membranas hialinas. ¿Lo vimos? Vamos a la imagen. ¿Qué vemos acá? Vamos. Primera pregunta. ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Cómo, ¿Homogéneo o profe? heterogéneo? No se Heterogéneo. escuchó bien lo que dijo. ¿Homogéneo o
heterogéneo. Homogéneo o heterogéneo. 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 Unilateral o bilateral. Bilateral. Difuso, ¿verdad? Difuso. ¿O no? En, pero que se alcanza a ver con un programa aéreo. ¿Ven lo que o no? ¿Lo que hay? Como el está consolidado, se ve. Profesor, se está cortando el audio. Qué atroz, chiquillos. Qué atroz. Próxima suspensión de clase, les mando. Me hicieron un video. Léanse. ¿Eh? Juro, les mando un paper así. Léanlo. Voy a repetir. Así que el que escribió de este curso el mensaje con el desafío famoso, hoy se suspendieron colegios por esta cuestión, universidades, la católica, un desastre. Ya, voy a repetir por último. Bilateral, difuso multifocal, parchado, vidrio esmerilado, ¿sí o no? Y aquí se alcanza a ver broncograma aéreo. ¿Qué broncograma aéreo? Bronquios aireados, porque hay condensación del parénquima circundante. ¿Te fijas, no? Aquí hay ocupación del parénquima y se ven los bronquios. ¿Lo ven? ¿Por qué se ven? Si antes no se veían, se ven ahora porque el parénquima está, ¿cierto?, siendo ocupado. Siguiente. Otro paciente, misma historia, ¿se ve, no? Miren cómo se ven los bronquios. ¿Ven el bronquio ahí, no? ¿Sí? Miren aquí, ojo, fíjense aquí cómo yo les conté, se magnifica el tamaño del corazón. ¿Ves que se ve el corazón enorme? Eso es muy propio de los niños pequeños. En los prematuros más, aquí el corazón no se ve, aquí silueta no hay. En este paciente no se ve el corazón, silueta aquí se ve muy, muy grande. A ver, ¿no? Y aquí también se ve muy, muy grande, ¿sí? Aquí este paciente está menos grave que ese y que ese, ¿lo ven? ¿Sí? Está más negro, ¿sí? Tiene más zonas radiolúcidas, ¿ahí? Está igual, miren aquí, el corazón está ahí. Es el monitor, es un monitor de apnea antiguo, ya no se usan, ¿sí? ¿Se ve, no? Opaco, ¿no? Eso quiere decir que intersticial y un componente alveolar, pero difuso. No es como una neumonía alveolar. Una neumonía alveolar va a ser una zona puntual. Miren, ese está más grande, una placa más que comprende más paciente, más parte del paciente. Miren aquí, miren la cabeza, ahí está el isquion, aparte del hueso púbico, y aquí no se ve la cabeza femoral. Bueno, ¿no? ¿Sí? Un chiquitín, chiquitín, chiquitín. Esta es una foto antigua. Ya, gas en sangre arterial, ya lo saben. Oxígeno, bajo 60, hipoxemia en grado variable, con CO2 sobre 45 en los casos más graves, o tendemos a la hipercapnia, ¿cierto? Y se genera acidosis, o sea, insuficiencia respiratoria global. Tratamiento. Primero, manejo en unidad de paciente crítico o neonatal. Primera cosa. Segundo, surfactante artificial, fundamental. ¿O no? Ahí, este CPAP es una modalidad de ventilación mecánica. Es una modalidad de ventilación mecánica. Pero ventilación mecánica. Ventilación mecánica, unidad de paciente crítico neonatal, surfactante artificial. Corticoides, todo absolutamente. Terapia esteroidal, absolutamente. Modulación pulmonar y antiinflamación. Oxigenoterapia, por cierto. IKTR, kinesiología respiratoria en los pacientes de que son muy chiquititos. Aquí los colegas de Neo no solamente ven la parte respiratoria, chiquillos, ven toda la parte de movimiento. O sea, ¿sí? ¿Quién lo posiciona así? Kinesiólogos y matronas, ¿sí? El equipo, ¿de acuerdo? En esta posición. En esta posición con los brazos en cierta abducción, con flexión de cadera y rodilla, el cojín en el pecho, en el abdomen. Eso, toda esa parte la vemos nosotros. ¿Sí? También los colegas de Neo ven la parte psicomotriz. ¿Sí? De desarrollo. Dígame, ¿alguien levantó la mano? Alexis. Sí, profe, disculpe la pregunta, puede ser media tonta, pero el CPAP que mencionó es tipo de terapia ventilatoria, mecánica ventilatoria no Una invasiva o modalidad de invasiva. ventilación mecánica. Perdona, Alexis. ¿Cómo? ¿La modalidad de ventilación mecánica es no invasiva o invasiva? Es invasiva. Invasiva, pues, mira. O sea, CPAP tú puedes tener invasiva y no invasiva. ¿Ya? ¿Ya? Puedes tener las dos, pero en general, lo más común es que el CPAP sea no invasivo, ojo.
pero puedes tener un CPAP invasivo. Sí. Pero lo más común es no invasivo. ¿Sí? Profe, una pregunta Dígame. respecto a los corticoides. ¿Son los mismos que se le dan a un adulto pero con menores dosis o hay corticoides específicos para neonatal? Aquí no se utiliza dexametasona. Les digo al tiro, si están pensando en COVID, sáquenlo del arsenal. Aquí se utiliza generalmente hidrocortisona. Hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona, no. Dexametasona tampoco. Hay algunos protocolos, pero en general no. ¿Ya? Miren el chiquito, miren el tamaño del dedo, del primer dedo de esta enfermera automédica. Es más grueso que el brazo del paciente. A ver, ¿no? Ahí está Marcelito. El funeral fue sostenido. No, no, eso. Vamos. Marcelo. Mecánica, una sonda nasogástica, ¿no? Sonda que está en la nariz, alimentación. Ahí está tu nombre, tiene 14 años. No. Miren, motilidad espontánea, miren. Ventilación, ya en la UCI. Tiene como 3 meses aquí. No sé, guagua de un mes. Tiene como 3 meses. Motilidad espontánea. Estupendo. Llora. Este es uno de los pocos niños que me ha tocado ver prematuros extremos que no quedó casi ni una secuela. No tuvo ni una secuela respiratoria. Quedan con hiperreactividad bronquial, con displasia broncopulmonar. Tarea, displasia broncopulmonar. He hecho una mira lo que es. Lo vamos a escribir en el chat. Displasia broncopulmonar. Esa es una de las secuelas. Displasia broncopulmonar. Y la otra es laringomalacia también. Algunos quedan con laringomalacia. También como secuela. Echa una miradita ahí y revisen. Y sería todo, señores. ¿Alguna duda? ¿Consejo? ¿Comentario? Profe, ¿en qué consistía el CPAP? El El CPAP es protocolo. una modalidad de ventilación mecánica que es con presión continua. Eso es CPAP. ¿Ya? Es una modalidad de ventilación mecánica con ventilación con presión continua. Presión positiva, continua. ¿Aló? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Bien, hasta aquí llegamos entonces. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes a las 8:30 en la prueba 1 de esta maravillosa asignatura. ¿Estamos? Estudien con tiempo y espero verlo. Bueno, nos vemos el martes. El martes nos vemos en la U. ¿Sí? Un abrazo a todos, que estén bien. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profe, igual que esté Cuídese, bien. profe. Chao, profe.